Buen día, mi nombre es Mm, Cecilia Pereira y fui invitada a la cátedra. Estoy a disposición para las preguntas que quieran hacer. Soy compositora y docente de la universidad y estoy encantada de este encuentro. ¿Cómo fue tu relación temprana con la música y con la guitarra especialmente? Bueno, yo empecé a estudiar música a los 11 años. Provengo de una familia que no son artistas. Mi papá era arquitecto, pero siempre tocaba la guitarra y se juntaba con un amigo a cantar. Históricamente, desde que yo tengo recuerdo, eso fue siempre. Y en base a conocer a hijas y hijos de matrimonios amigos, había una chica que tocaba el piano y para mí me parecía fantástico lo que hacía. Quería saber cómo era, que movía sus dedos, cómo era posible tanta magia. Era chiquita, ¿no? Entonces le pedí a mis padres que me lleven a estudiar y claro, no teníamos piano, así que me mandaron a estudiar teclado. Y así estuve 2 años estudiando teclado. Tenía un teclado chiquitito de 4 octavas con las teclitas así de niño. Y bueno, llegado el momento ya no daba para más. Pero esa fue mi iniciación y después no teníamos piano justamente y el teclado era limitado, no podíamos comprar uno y había guitarra en casa, empecé a tocar la guitarra. Primero autodidacta, después con un profesor ya a los 14 y después ya más formalmente a los 17, 18, con Irma Costanzo, que es una guitarrista muy importante, y a partir de ahí no paré nunca más. Buenísimo. Bueno, sigo yo con la siguiente pregunta. ¿En qué momento decidiste hacer la carrera de composición y qué fue lo que te motivó a ello? Bueno, entonces tomo el relato. Empecé a estudiar guitarra, pero no me puse a estudiar formalmente música, era en paralelo. Incluso estudié sociología y al mismo tiempo quería ser periodista, o sea, nada que ver con la música, hasta que finalmente a eso de los 21 me decidí a entrar al conservatorio, que ya estaba avanzada porque estaba estudiando, y entonces ahí entré ya en tercer año, no, tenía, sí, 3 años de estudio de guitarra y había entrado, sí, di como todo el ciclo inicial, bueno. Y entonces empecé a estudiar guitarra y justamente eso, para segundo o tercer año de guitarra, me empecé a interesar la composición porque quería saber cómo era posible hacer música. O sea, siempre fui muy ingenua, quería saber cómo era que se construía desde lo más lindo, cómo era posible, cómo se escribía, cómo sonaba. Me encantaba la música clásica, popular, y entonces ya dentro del conservatorio, estudiando guitarra, empecé composición a la par, y llevé las dos carreras adelante hasta casi el fin. Después al final dejé guitarra, no me recibí de guitarra porque también era mucha carga. Además ya a los veintitantos ya trabajaba, ya vivía sola, era un montón de materias. Entonces me quedé con composición y después terminé. Sí, como que fui modulando de una carrera a la otra, por la magia que había detrás. Tenés un alma muy curiosa y, y bueno, eso te fue llevando a encontrar tu camino. Y bueno, la siguiente pregunta es, entonces, ¿cuáles son tus referentes más importantes dentro de la música? Bueno, claro, fueron variando porque de chiquita para mí la música popular y el folclore era lo máximo, pero también lo era Bach. Ya una vez adentro del conservatorio con otra cultura me parecían todos maravillosos. Entonces, en algún punto me parece injusto, ya más madura, habiendo terminado allá hace muchos años y siendo docente,
enunciar a algún compositor y dejar a otros de lado. No obstante, que me encanta la música de todos los periodos y de todos los compositores, sobre todo hoy día la música moderna, mis referentes más importantes son de Argentina, porque son con los que me formé más específicamente, y conocí, y pude compartir, y vieron mi maduración, me aportaron, que fueron Gerardo Gandini, que tuve el honor de hacer una beca taller que ofrecía Ricordi, Melos Gandini, y a partir de ahí eso me empezó a conectar ya más con la música contemporánea, ya activa, pero bueno, se va transformando, la música estaba ahí, pero yo no la podía ver bien, y después lo conocí a Mariano Etkin y a María Cecilia Villanueva, y para mí ellos tres fueron mis grandes maestros de acá. Hablando de la composición, ¿cómo definirías tu estilo compositivo? Bueno, es una pregunta muy difícil porque yo lo veo puertas adentro. Para mí mi estilo compositivo es muy personal porque lo hago yo, pero no sé cómo definirlo. Esta curiosidad que subrayaban ustedes está en esa música. Es una música que intenta no estar cerrada en los propios códigos y generar posibilidades en torno a las alturas, al ritmo, a veces a las articulaciones. Que fue un recorrido que fui justamente descubriendo, y hoy día esa música se presta a diversas interpretaciones que siempre están abiertas en función de los códigos rítmicos y melódicos. Entonces es como muy personal. Incluso con un código que inventé para mí misma, para sacarlo adelante, que se llama ataque móvil, que es un ataque rítmico que da la oportunidad de justamente entrar en cualquier momento de una negra, y eso genera una variedad infinita en ese contexto, pero claro, en la repetición, y con los distintos instrumentos y las distintas improntas, va variando mucho. Entonces ese nivel de libertad a mí me entusiasma muchísimo, como no cerrarlo, porque esa búsqueda es constante. Entonces para mí es igual si entran al principio o en la segunda de un quintillo. Entonces es algo que me motiva. Y ahí se hizo algo personal, creo yo. Buenísimo. Bueno, voy con otra pregunta también compleja. ¿Qué es para vos ser hoy en día una compositora? Para mí es lo más hermoso del mundo, pero después de toda la transformación que les conté, o sea, empecé de chiquita, quería tocar el piano, terminé la guitarra, estudié sociología, llegué hasta la mitad, o sea, y hoy día es lo más hermoso que tengo conjuntamente con mi hija, porque implica muchísima creatividad, y eso son criterios que apelan a la vida. Entonces todo el tiempo estoy transformando esa sonoridad que está en mi cabeza para llevarle una obra, y me entusiasma, porque es como una lente en la que puedo crear. Es el lugar que más me gusta después de haber pasado justamente de estudiar algo de piano ya más formal dentro del conservatorio y guitarra, la posibilidad de inventar. Me entusiasma mucho, es algo muy creativo. ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de componer? Bueno, puede ser de dos maneras en general. La primera es que me encarguen una obra y ya me digan, no sé, es para flauta. Entonces yo ya sé que va por ahí. Pero si no tiene un instrumento definido y una fecha de estreno y un intérprete, en general empiezo probando con el piano o con la guitarra. En este universo creativo que les voy contando, agarro la guitarra, empiezo a probar, agarro el piano como una síntesis también de otros instrumentos posibles, y en base a eso me empiezo a enganchar en algo que me gusta y me parece que puede funcionar. Después lo llevo al papel, y eso que pongo al final, al principio nunca es el final, siempre se va transformando, es como un primer bosquejo que termina en otro lado. En general muchas veces amplié, muy desarrollado, pero de uno o dos gestos que probé tocando algo, por lo general. No soy como de agarrar un papel y no probar nada, intento probarlo en el piano para ver cómo suena, si me gustan las alturas, el registro, todo eso. Entonces se articula entre probar y el papel, es un ida y vuelta. Y al final de todo, eventualmente, lo paso a la
a la computadora, a un editor. Que al principio me servía mucho porque me daba una devolución, una maqueta del ritmo y la altura que era muy interesante, pero después, con estas particularidades que le conté, de algo que se mueve todo el tiempo y que da la posibilidad de elegir, los editores no tocan eso. Entonces siempre es como una cosa así muy, muy cuadrada que, bueno, ya trato de escribir a mano, y si no me queda otra, lo paso a la computadora. Es probando. Genial. Sí, vi que utilizabas ese recurso en tus partituras y me llamaba la atención porque nunca lo había visto. Me Pero parece ese es así el muy nacimiento, original. claro. Bueno, fue probando, es como generar un universo propio, y esto también se va a enganchar con otra pregunta que ahora me acordé. Cada compositor genera un universo creativo en el cual va conquistando búsquedas, desarrollando la curiosidad y la creatividad, y ahí se va generando lo personal. Tal cual. Y con esto de ser compositora contemporánea, o sea, ¿cómo es para vos trabajar directamente con un intérprete? Es hermoso. Están las dos posibilidades, insisto, a veces no es posible y a veces sí. Cuando sí es posible, enriquece mucho, porque el ida y vuelta siempre supera para mí las expectativas de lo que yo pongo en el papel. Es decir, por ejemplo, escribo algo, un gesto o algo, un pasaje, lo pruebo, y siempre me pasa por encima, me sorprende, digo, uy, y a veces probando, el intérprete toca otra cosa, y yo digo, uy, pero eso que tocó está buenísimo, y si lo enlazo es como si a partir de ese encuentro se generaran nuevas sonoridades. Por lo general siempre es así, o sea, como que nunca es que escribo algo y ya está, sino que en base a lo que va pasando se va mutando. Eso idealmente, ¿no? Y muchas veces a partir de los errores, entre comillas, que no los considero errores, yo digo, bueno, que pase cualquier cosa, porque yo no sé, no toco el trombón, no toco el clarinete bajo, entonces en ese probar, en esa magia de qué es lo que hace el intérprete cuando va probando el instrumento, calentándolo, lo que fuera, para mí es un descubrimiento. Y a partir de ahí siempre trato de extraer algo nuevo, si es posible, para incorporarlo. Y después, de redondeo, Brenda, si no hay posibilidad de tocar con un intérprete, va desde la imaginación pura. Por ejemplo, una pieza que compuse para orquesta de guitarras, donde no tenía una orquesta para probar, era imposible, pero al mismo tiempo estaba yo misma tocando una guitarra, imaginándome 20 guitarras, 30 guitarras, 16 guitarras, cómo sonaría, ¿no? Una especulación creativa. Tal cual. ¿Y pensás en el caso de no tener algo pedido para alguien en específico, pensás en un intérprete al componer? ¿O sos vos con la guitarra? Están las dos cosas, ya te digo, si no es para un instrumento definido, lo pienso para adentro, lo voy desarrollando, igual hago preguntas, consulto a amigues, amigas y amigos, para que me den una mano a ver si está bien resuelto, pero si es para un instrumento en particular, sí pienso en ese intérprete, porque toda su personalidad, su forma de ser, su historia, converge en la manera en que toca. Entonces yo entro por ahí, no es nada más un instrumento sonando, es todo lo que está alrededor, de qué puede hacer, si tiene, por ejemplo, en la familia del clarinete todos los clarinetes o no. Entonces eso me lleva a profundizar en las posibilidades del intérprete y de los instrumentos. Bueno, habías dicho que cómo surgía la idea de una composición, pero la mayoría de las composiciones son por encargo o porque, digamos, Vienen de algún te lado. sentás, claro, sí, y decidís componer. Alguien te lo encarga. Bueno, al principio era porque quería componer y probar. Después esas piezas se tocaron todas, 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 todas. O sea, era cuestión de mi imaginación, incluso la de orquesta de guitarra, que pensé que era imposible. Si no lo hay, me pongo y es como que digo, bueno, hago lo que yo quiero. Igual siempre hago lo que yo quiero en el sentido musical, pero bueno, no es lo mismo si me dicen, es para
de tal orgánico que si no. Y esta historia de la guitarra atraviesa todas las composiciones, también se enlaza con otra pregunta, es decir, si tengo posibilidad, voy a componer piezas que tengan guitarra. Se me armó ahí como un romance que supera siempre todos los orgánicos, por ahora, ¿no? Bueno, y mencionabas antes que también tenés una hija. Y bueno, esta pregunta es, ¿cómo encontrás el equilibrio entre la docencia, componer, ser intérprete y, bueno, ser madre? Qué genial. O sea, es el entrenamiento del día a día. Hago lo que puedo. Soy muy dedicada a todo, a mi hija, al estudio, a la composición, a las materias, digamos, a la docencia. Lo que no estoy haciendo es estudiar guitarra, eso ya lo dejé hace muchos años, porque también llevaba muchas horas por día, me lo tomaba muy en serio. O sea, no era que estaba media hora, estaba 3 horas, eso más lo otro, más lo otro, más lo otro, bueno. Como que tuve que elegir entre ser intérprete o ser compositor y ya me entregué a ser compositor y listo. O sea, intenté sostener la guitarra, pero no, ya no estudio más. Me dedico a componer. Y eso, o sea, intento buscar el equilibrio. Si estoy solo con una cosa, a ver, mi hija es lo más importante del mundo, pero claro, mi vocación profesional también, entonces ese enlace trata de estar justamente lo más equilibrado posible. Es un gran desafío. Bueno, sabemos que está llevando adelante una investigación acerca de la música contemporánea en la guitarra, con diferentes formaciones. ¿Nos contarías sobre eso? Claro. Tiene que ver con lo que les decía antes. Un gran romance con la guitarra. Me parece que es un instrumento que tiene muchísimo potencial, hay mucho repertorio escrito, pero también hay mucho por descubrir en el ensamble de orgánico. Obras para guitarra y trompeta es difícil encontrar, guitarra y trombón es difícil, y así. Entonces para mí eso que es, entre comillas, una escasez o deficiencia, es como, para mí es un canal expresivo, entonces me gusta mucho si tengo la posibilidad de escribir para guitarra. Y justamente estoy generando un repertorio que tenga que ver con dúos, tríos, cuartetos que incluyan a una o más guitarras, es decir, donde la guitarra sea el centro y por todo lo que les comenté. Siendo piezas cortas y con distintos instrumentos en lo posible, es decir, que no sea el ensamble tradicional, sino que trate de incluir aquellas sonoridades menos tocadas. Tampoco es que no existen, pero hay mucho menos repertorio en el sentido guitarrístico de ensambles que toquen justamente instrumentos, bueno, menos tradicionales en función del organismo. No sé si lo dije bien, pero digamos, no es lo mismo guitarra y flauta que guitarra y contrabajo, o 2 guitarras, un trombón, es como más entre comillas, extraño. Y es algo que se está generando en estas épocas también, ¿no? Abrir la posibilidad de un repertorio nuevo para guitarra, y que se puede incluir, que sea tocable, con una dificultad relativa, ¿no? Se puede abordar, se puede entender, y de corta duración. Ese es el proyecto. Buenísimo. Bueno, voy con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus criterios o cómo consideras que debe ser evaluada una obra o un examen, por ejemplo, a la hora de ser jurado? ¿Cómo lo llevas adelante? Es una pregunta muy difícil esa, porque no hay un estatuto o una hoja de ruta, a ver, tiene que tener esto, esto, esto. Me parece que resuena con lo que les comentaba al principio, en el sentido de que propongo un universo particular, y esté bien resuelto. Pero, digamos, yo soy muy respetuosa y me parece que eso vale mucho. No tiene que ver con el gusto, si me gusta o no, sino si propone algo que es sólido y está bien resuelto. En ese sentido, siempre es una obra ganadora. Porque justamente se busca lo particular, ¿no? En la música contemporánea, el detalle de cada uno de los compositores, y bueno, que esté bien escrito. A mí me parece fundamental que esté bien escrito. Hay muchas músicas que son geniales, pero están muy mal escritas. Mucha música que está muy bien escritas, pero no dicen nada.
Entonces, una pieza sencilla que pueda proponer algo y tenga una buena resolución, siempre es una pieza excelente. Y en el sentido de la docencia voy por ahí, de respetar la personalidad de cada uno de los estudiantes. Primero que la encuentren y luego que la desarrollen. Entonces ahí es como que hago un acompañamiento. Trato de no meterme más que en el sentido de guiarlos, sugerirles repertorio que puede estar en sintonía con ellas o ellos, y que puedan encontrar su personalidad y que lo sepan escribir, enunciar, expresar. Y una vez que eso está, es suficiente. Igual, perdón, después ser jurado en un concurso es muy complejo, porque tiene estas particularidades, pero hay muchísimas obras y muchísimas compositoras y compositores que presentan, y ahí hay que elegir a veces. Genial. Bueno, ahora voy con la última pregunta, y es, ¿qué consejo le darías a un estudiante que recién se inicia en la música contemporánea? Que creo que sería el caso de nosotras tres. Que se abran a distintas posibilidades. Creo que pasé por el mismo lugar que ustedes en el sentido de que para mí la música tradicional era la única, pero la otra está y es muy hermosa, porque es de colegas que están vivos, que desarrollan su expresión, que lo hacen con mucho cariño, que estudian, se preparan, por un lado, y por otro lado, en general, la sonoridad es bella. Si uno la compara con una pieza de Mozart o de Bach, claro, es muy distinta, pero justamente ahí radica el interés. Son periodos distintos, y me parece muy enriquecedor conocer la música de hoy para luego tomar una postura. Suele ocurrir que al principio uno busca la tradición en estas músicas de hoy, pero no aplica porque son de otros periodos. Entonces ese juego de ampliarse, de dejar que eso fluya, de tratar de conocer y después tomar una postura, me parece que es el camino. Por lo menos conocer el repertorio, y después en ese repertorio uno va encontrando cosas que pueden gustar más o no, que ya son personales, no tienen que ver con la historia de cada uno. Pero también en tanto uno se acerca y ese repertorio es más familiar, va encontrando cosas que son bellísimas. Y me parece que la música contemporánea de hoy ofrece eso. Es una música distinta, pero en eso distinto, en ese universo distinto, hay cosas maravillosas. Y uno, bueno, tiene que tener paciencia, entregarse, conocerlas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por este espacio y estamos como súper agradecidas por la buena predisposición. Gracias a ustedes por el interés, por convocarme, y a disposición. Que salga todo bien. Bueno, Muchas que esté muy gracias. bien. Hasta luego. Vale, adiós. Gracias, Cecilia. Nos vemos. Sí, sí, sí.